del GINA, ¿ya? Estamos manejando ahorita la que les voy a presentar es la del 2020-2021, pero hay 2022, 2023, 2024. La del 2024 les voy a ir comentando acerca de las modificaciones que se han hecho, que todavía no son muchas, ¿ya? Pero vamos a ir viendo algunos conceptos, ¿ya? Vamos a ver que, como dicen sus nombres, son guías, ¿ya? No son protocolos. ¿Qué significa esto? ¿Cuál es la diferencia entre guías y protocolos? ¿Diferencia entre guías y protocolos? El protocolo ya está establecido y la guía se puede variar según la ¿Y los protocolos tú crees que no? No, ¿No se actualiza? No, o sea, me refiero que el protocolo se usa así. Yo pienso, el protocolo es algo como que ya está como una... No, me perdieron. ¿Quién sabe? A ver el concepto entre protocolos y guías. Todo es basado en realidad es medicina basada en evidencia, en todo, ¿ya? Sin embargo, los protocolos sí nos sustentan ante cualquier procedimiento que nosotros hagamos, sí nos avalan, ¿ya? Pero las guías no, las guías solamente nos sirven para orientación en caso de, por decir, seguir una guía y algo nos va mal con el paciente, no está avalado. Nos orienta, pero no tenemos estructura básica, ¿ya? Sin embargo, las guías del GINA son las mejor actualizadas, las que nosotros manejamos, y bueno, se van realizando cada 6 meses, una vez al año. Es por eso que todo el tiempo van sacando, ya, y todo el tiempo tenemos que ir modificando. Sin embargo, los cambios que van haciendo del GINA no son cambios muy significativos. Vamos a ver la historia un poco del asma. El asma ya viene desde lo que proviene desde el griego, desde la palabra asma, que significa jadeo, ¿ya? Ha ido evolucionando hasta lo que se ha creído que este podía ser hasta un castigo divino, ¿ya? Hasta entonces que ya por Aulo Cornelio, que ha sido igual un magíster, ¿no?, en lo que es medicina, ha involucrado ya todo lo que es el concepto de asma y ha empezado a evolucionar con lo que es la medicina general. En él, porque ya él era un paciente, de hecho un paciente asmático. Entonces ahí ha sido el giro más grande que ha dado con el tema del asma. En 1989 se da el paso más grande, cuando se ve que en 1989 se publica el primer consenso de GINA, por quien es conformado por todo lo que son las sociedades latinoamericanas de neumología y inmunología. ¿Por qué es tan importante este tema del asma? Es un tema que cada vez se está viendo más, hay una incidencia mucho mayor, es un problema de salud global que afecta a todos los grupos de edades, pero hay edades en las cuales las causas de las prevalencias son diferentes en relación a la de los adultos. ¿Ya? Vamos a ver que esto del GINA es una estrategia global basada en evidencia, se actualiza cada 6 meses, cada año, se realizan revisiones semestrales de nueva evidencia, ¿ya? Y la idea es aumentar la concientización acerca del asma. Y aquí vamos a lo más importante. ¿Qué es el asma? Es una enfermedad inflamatoria crónica. Al decir crónica, ¿qué nos vamos? Es una enfermedad que desde el momento que se diagnostica hasta el momento que el paciente se fuera a fallecer o se fuera a morir, es un paciente que va a ser asmático, ¿ya? Con la diferencia de que una cosa es asma y otra cosa son crisis asmáticas, ¿ya? Entonces, ¿cuál es el concepto más básico de esto? Va a ser una enfermedad reversible de la obstrucción de las vías aéreas, ¿ya? Entonces, vamos a ver que la triada, para que nosotros hablemos de crisis asmática, hablamos de tos, disnea, sibilancia. Esa es la triada, ¿ya? Sin embargo, cada vez están dando más poder a lo que es el dolor opresivo torácico, ¿ya? Pero cuando nosotros tenemos ahora estos 4 síntomas que se llaman síntomas cardinales, ¿ya?, nos hablan de un paciente con alta probabilidad o alta sospecha de asma. Sin embargo, no es el gol estándar. ¿En quiénes pudiéramos decir que la clínica sí nos ayudaría mucho a dar el diagnóstico? ¿Ya? En niños y en personas jóvenes,
¿ya? Porque si ya tengo un paciente adulto con presencia de sibilancias, tos, discos, ¿ustedes creen que va a ser la única causa una causa asmática? No, hay otro tipo de patologías crónicas pulmonares que nos pueden dar los mismos síntomas. Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? Cuando ya hay una duda diagnóstica de otra patología, primero, recién empiezan los estudios de imagen. Segundo, recién podemos realizar otro estudio que en este caso el gold estándar vendría a ser la ¿ya? Entonces, pacientes que tengamos la duda diagnóstica, ya son pacientes que se deben realizar estudios de imagen y espirometría. ¿Ok? Ahora, ¿qué es lo importante también? Si bien es un periodo o una etapa reversible, también tenemos una posibilidad de unos asmas graves que vamos a ver en qué porcentaje va a ser, es un 10 a 15% que no logran revertir ni con todo el tratamiento que nosotros vayamos a dar, y ahí es donde significa ya un problema de salud pública para nosotros, ¿no? Y algo muy importante, puede llevar desde lo que es un periodo asintomático en un paciente hasta una crisis grave que no podamos revertir y que incluso termine en fallecimiento. Nuestra prevalencia sigue creciendo, sin embargo, miren, hasta el 2019 se han visto 262 millones de personas en el mundo y 461.000 muertes por año con pacientes con asma grave no controlada. La incidencia sigue creciendo y se cree que para el 2025 vayamos a tener una incidencia de 100 millones. ¿Ya? Tenemos la prevalencia del 10 al 12% de la población en Europa. No se conoce, no tenemos cifras. Este tipo de enfermedades para nosotros no son endémicas, no son de reporte, por lo tanto no tenemos cifras epidemiológicas para saber cuánto porcentaje estamos hablando en Latinoamérica. ¿Ya? Se cree que en pacientes menores de 20 años va a tener una mayor prevalencia en varones. De 20 a 40 es igual, tanto igual en varones como en mujeres. Y en pacientes mayores de 40 años empieza a aumentar en la población femenina. Si bien no se conoce la fisiopatología por la cual va cambiando, se cree que los pacientes mayores de 40 años se presenta más en la mujer por el hecho de la menopausia también, las enfermedades inflamatorias crónicas y los cambios hormonales. ¿Ya? Entonces, aquí estamos hablando también de lo que es el asma grave, que son pacientes que ya no van a ser respondedores a ningún tipo de tratamiento. ¿Y por qué es importante? Porque de todo lo que está destinado para esta patología, esto significa el gasto del 50% del total de lo que disponen para manejar esta patología. Por eso es una población, si bien reducida, importante por los costos que van a haber. Factores etiológicos vamos a ir viendo que va a ir modificándose de acuerdo a cada tipo de población. ¿Ya? Si bien se cree que hay una relación con el género, la obesidad, el sexo, pues tampoco no está muy clara la fisiopatología. Como por decir lo que nos menciona ahora Gina 2024, los pacientes que tienen asma mejoran o no con el ejercicio. Esos son los estudios que se han implementado. ¿Mejoran o no? ¿Qué opinan? ¿Qué creen? Levanten la mano quienes creen que sí. 1, 2, 3. ¿Quiénes creen que no mejoran? Ya. ¿Quiénes creen que los pacientes asmáticos no deben hacer ningún tipo de actividad física? ¿Quiénes creen que los pacientes asmáticos sí deben realizar actividad física? Muy bien. Entonces la relación que han hecho, estamos casi la mayoría de acuerdo, ¿ya? Es de que los pacientes no van a mejorar sus exacerbaciones ni sus crisis asmáticas, ni va a mejorar el pronóstico con la actividad física, ¿ya? Pero en estos pacientes no se puede limitar la idea de que estos pacientes sí deben realizar. ¿Por qué? Por otros síntomas cardiovasculares. Ya entonces los pacientes asmáticos te dicen sí, haga ejercicio, no va a mejorar su asma, pero vamos a evitar riesgos cardiovasculares en un futuro. ¿Ya? Entonces esos ya son estudios que van implementando.
Ahora también la relación que nos vuelve a decir y no va cambiando es acerca de los factores en quienes tienen mayor predisposición de presentar asma. Creo que esto no es nada nuevo. Pacientes que están en contacto con el humo, todos los que son los fumadores activos, fumadores pasivos, también todo lo que son la contaminación laboral, también que presentan el asma laboral, ¿ya? Otro, bueno, que tienen 2.2 a 2.5 veces más probabilidad de presentar asma. Otro de los factores también que se conoce bastante son los pacientes que tienen deficiencia en la producción de IgE. ¿Y en quienes generalmente se van a dar esto? En pacientes o en niños que hayan dejado de lactar antes de los 6 meses o que no hayan estado con lactancia exclusiva hasta los 6 meses, ¿no? Entonces, estos pacientes se ha visto también mayor vulnerabilidad relacionado con el asma, ¿ya? También un factor genético, lo que es la reducción de la producción de la IgE, ¿ya? También tenemos lo que es la contaminación, que también es nada nuevo para nosotros, lo que se llama polución medioambiental, y la hipótesis higienista. ¿Alguien ha escuchado acerca de la hipótesis higienista? Hipótesis higienista. ¿Está bien? ¿Han visto a los niños de cristal? Exacto. Entonces, ¿han visto a los niños que no tienen contacto? Los niños que son sobrecuidados, sobreprotegidos, que no tienen ningún tipo de contacto con ningún tipo de estimulante alergénico, que no juegan con tierra, que no se ensucian, que todo el día están con alcohol, desde muy chiquitos, porque en realidad eso también los estamos orientando desde las escuelas, ¿verdad? Con las infecciones que hay. Entonces, ¿qué es lo que ha producido este tipo de cambios de hábitos? No han sido tan buenos en realidad. ¿Por qué? Porque estos niños que deberían crear un mecanismo de defensa en una edad temprana, ¿qué es lo que va a producir? Nada. Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a llegar a edades adultas con pacientes hiperreactivos a estímulos externos. Y los pacientes todo el tiempo vamos a andar con crisis probablemente asmáticas por la remodelación ya que vamos a ir teniendo, ¿ya? Entonces, esto cada vez está más creciente, es por eso que lo toman en cuenta lo que es la hipótesis higiénica. Hay otros dos sistemas, ¿no? Que también se presentan, no se conocen muy bien la fisiopatología, pero ahí están en lo que es el bloque. ¿Cuáles son? La presencia de inervación y receptores polimétricos en la musculatura bronquial, que está muy relacionado con la broncoconstricción, ¿ya? También tenemos la potenciación del efecto vagal por las sustancias antiacetilcolinesterasas, que producen broncoconstricción y vasodilatación, produciendo edema y aumento de producción de moho, ¿ya? Y también tenemos el sistema adrenérgico, que presenta receptores en las fibras musculares, las cuales al ser estimuladas van a presentar también lo propio, broncoconstricción y vasodilatación, y que van a responder muy fácil a lo que son los beta adrenérgicos. Ahora, aquí quiero que vayan tomando en cuenta, voy cambiando un poco las diapositivas, voy a ir subiendo el dibujo. ¿Se ve? Sí. ¿Qué va a pasar? Miren las imágenes, vamos a tener lo que es un alergeno, ¿ya? Que se va a presentar a lo que es el sistema linfático, las cuales se van a presentar los antígenos al sistema inmunitario. Vamos a ver, las células dendríticas van a ser las captadoras, ya van a presentarse al complejo de inmunohistocompatibilidad 2, que estos van a presentar receptores en lo que es la membrana bronquial. Entonces, ¿qué va a pasar? Este complejo va a ingresar. ¿Y qué es lo que va a producir? La estimulación de lo que son los TH0. ¿Qué son los TH0? ¿Los qué?
Ya, muy bien. ¿Y qué va a pasar con estos? Estos se van a estimular y se tienen que diferenciar. ¿En quiénes se pueden diferenciar? En lo que son los TH1 y los TH2. Entonces, ¿cuál va a ser el mecanismo? ¿Cómo se va a diferenciar? Los TH1 se van a diferenciar en caso de que haya infecciones. Y estos a la vez van a empezar a producir lo que es interferón, las interleuquinas 2 y las IgGs. Pero los TH0 se pueden diferenciar en lo que son los TH2 en caso de respuestas alérgicas. Y es ahí donde entra el asma. ¿Y qué es lo que va a producir? Y es ahí donde explicar de que el tratamiento, los nuevos tratamientos tienen que ir orientados a poder bloquear este sistema. Van a producir o se van a diferenciar en lo que es interleuquina 4, las IgE de lo que hemos estado ya hablando y las interleuquinas 5. Especialmente lo que es el IgE junto con lo que es el antígeno, ¿qué es lo que va a producir? Va a producir la degradación de los linfocitos con la degradación de los fosfolípidos, activando lo que son los leucotrienos que van a producir la broncodilatación con la vasodilatación. ¿Qué es lo que va a producir este complejo? Edema de la pared bronquial. ¿Ya? Y ahí es donde nos empiezan a explicar de que cuando procede esto del edema de la pared bronquial, va a haber un daño estructural de lo que es la membrana bronquial. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Probablemente, ya cuando tenemos el primer contacto con el alergeno, el paciente no va a presentar síntomas, ¿ya? Y a medida de que esto vaya teniendo una retroalimentación positiva, mientras más contactos van a ir teniendo con los alergenos, obviamente va a haber un mayor cambio estructural en la membrana. Y es ahí donde van a empezar recién los cuadros sintomáticos. Mientras más cuadros presenten por los alergenos o por infecciones o por cualquiera fuera la razón por la cual se active el asma, ya cada vez va a ser más frecuente, cada vez va a haber mayor daño estructural, cada vez el paciente va a tener más complicaciones y menos respuesta a lo que es el tratamiento. ¿Ya? Entonces va a haber un daño en lo que es la membrana basal del bronquiolo. Ahora cuando hablamos de fenotipos de asma propiamente, imagínense que hay más de 200 y ahorita fenotipos de asma. Que veamos cada uno de ellos imposible. Ahora, ¿qué es lo que dice el GINA 2024? Los están empezando a diferenciar en dos. Asmas alérgicos, asmas no alérgicos. En ambos, digamos, los asmas alérgicos son los que se presentan más en pacientes jóvenes, en pacientes niños. Los asmas no alérgicos son los que se presentan más en personas adultas, ¿ya? Ambos tienen un cierto porcentaje de cantidad de pacientes que no van a ser respondedores al tratamiento, ¿ya? Entonces, en las antiguas guías lo que nos decía es que vamos a tener, de acuerdo a la clínica o fisiopatología, teníamos el asma refractario, de inicio precoz, de inicio tardío. También dentro de los desencadenantes, si el paciente está con medicamentos como el uso de la aspirina, hasta lo que es la menstruación podría inducir un asma, ¿ya? También lo que son los inflamatorios. Dentro de los inflamatorios lo que nos menciona mucho ahora son estas divisiones, las eosinofílicas cuando nosotros hablamos de pacientes que son alérgicos y las pausí-granulocíticas que son pacientes no alérgicos. Son las dos clases que ahora están manejando. Ahí tenemos un cuadrito que creo que se va relacionando muy bien de lo que es el asma relacionado con la edad. ¿Ya? Miren, los pequeñitos, los bebés pueden presentar sibilancias ya desde edades tempranas, pero que son reactivos a infecciones virales no controladas. Ahí ya pueden empezar a presentar sus primeras exacerbaciones. ¿Ya? Luego tenemos un grupo, ¿ya?, desde la edad de los niños, que se va a presentar con mayor prevalencia, pero desde lo que son los lactantes hasta edades de los niños, que vamos a tener el asma grave neutrofílico. Si bien se va a presentar en todas las edades, en esta edad va a ser un poquito más prevalente y digamos que es el asma donde se nos va a complicar un poco más, ¿ya? Luego vamos a ver que en pacientes ya adolescentes es más frecuente lo que es el asma alérgico leve
En pacientes, igual entre niños y adolescentes, tenemos el asma grave con alergias múltiples, y en pacientes adultos vemos que generalmente ya no son las alérgicas, sino que son secundarias, algunas secuelas de infecciones o compromisos respiratorios. ¿Cuáles son las preguntas que nos van a ayudar a identificar qué tipo de asma tienen? Porque es muy importante nosotros poder llegar por lo menos a sumarnos cuál es la causa. Porque este paciente, cuando nosotros revirtamos y mandemos a su casa, ¿qué tenemos que hacer? Si es un asma alérgico, tenemos que descubrir a qué, y en eso también enfatiza mucho las guías de ahora, ¿ya? Si tiene este paciente, no sé, contacto con los animalitos, viene al hospital, revertimos la crisis y volvemos nuevamente al paciente a su casa, ese paciente va a volver a tener una recaída de 2 a 3 días por el contacto con el antígeno con el que está teniendo. Entonces ellos hacen mucho énfasis en decir, cuando el paciente viene, ustedes tienen que identificar cuál es la causa. Primero, ¿es alérgico o no alérgico? Si es alérgico, identifique. Si no es alérgico, empieza a pedir estudios, empieza a pedir imágenes, empieza a pedir espirometría, ¿ya? Entonces, ¿cuáles van a ser las preguntas básicas que debemos realizar a un paciente que viene con la clínica que hace rato hablábamos? Paciente con exposiciones a alergenos. Si tiene contacto con qué, le deberíamos preguntar. 1, ¿qué más? Polvo, polen, en dónde trabaja, ¿ya? Exposición a irritantes, lo que hace rato hablábamos, contacto con aerosoles, herbicidas, en qué trabaja, si trabaja en empresas, en la escuela si tenemos un caso de algún tipo de infección actualmente, algún brote, si el paciente tiene cuadros de rinitis alérgica, que también es una causa principal, si el paciente tiene reflujo gastroesofágico. ¿Por qué es importante saber si el paciente tiene reflujo gastroesofágico? Eso, te duele el estómago. ¿Han visto pacientes con reflujo gastroesofágico? Con gastritis. Mami, ¿qué han visto en el hospital hasta ahorita? ¿No han visto una gastritis? ¿No? ¿No están en la edad donde les da gastritis todavía? ¿Con qué generalmente creen que viene un paciente con gastritis? Epigastralgia, ¿ya? Ese dolor es ascendente en caso del reflujo, que puede dar dolor retroesternal, una de las clínicas que tenemos con pacientes asmáticos. Por el mismo reflujo que tenga el paciente, va a tener tos, va a haber irritación, tenemos un segundo síntoma que va a tener el paciente asmático. ¿Y qué va a pasar cuando este paciente presente la tos? Generalmente es igual que los pacientes asmáticos, la tos va a ser cuando se echan. Por lo general la tos va a ser durante la noche y la mañana, ¿ya? Lo único que tal vez que no vaya a presentar dentro de la clínica son las sibilancias, ¿ya? Después el paciente, igual por el mismo reflujo, se empieza a fatigar en la noche, tiene que dormir con 2 o 3 almohadas, ¿ya? Entonces, si es un paciente que les está diciendo que tiene problemas de gastritis, toma omeprazol, toma sus jarabes y demás, y está con tos, hay que descartar el hecho que el paciente tenga reflujo gastroesofágico, ¿ya? Medicamentos. Si el paciente, nuevamente volviendo a cerrar, los inductores son los AINES, ¿ya? Entonces, si el paciente está con aire, con aspirineta también, que es otro de los que todo el tiempo les activa la enfermedad, también son causas de activación de la enfermedad. Hay que averiguar qué pasa. Estos pacientes, iban a escuchar muy frecuente en la consulta, vienen como resfríos, o bueno, han ido como resfríos, han ido a la farmacia, se han comprado lo que son los antigripales, el paciente al 5º, 7º día, en vez de mejorar, el paciente ahora está maullando su pecho. ¿Qué ha sido lo que ha pasado con estos pacientes? ¿Qué es lo que tiene el antigripal? ¿Qué más? Ya hemos hablado de eso. ¿Qué más? ¿Qué tipo de calmante tiene? ¿Qué analgésicos tiene el antigripal?
¿ya? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Estos pacientes les han dado antigripales y han venido con una crisis exacerbada de asma. Y lo que inició por un resfriado común, el paciente ahora está con una crisis, ¿ya? Entonces, hay que tener cuidado y siempre preguntar qué medicamentos toman. Y no decir, antigripal nomás ha sido. Y es lo que les pregunto ahorita, ¿qué composición tiene? ¿Ya? Entonces, todo lo que es AINE hay que orientar al paciente que debe retirar. Y a mí me parece que esto, ¿ya? Es la parte más importante cuando hablamos de asma. De hecho, es lo que también va a entrar en su examen de ustedes, ¿ya? Tienen que saber de memoria, ¿sí? ¿Por qué? Porque a partir de ahora, cuando nosotros hablemos de asma, es como cuando hablamos de neumonías, ¿ya? No podemos decir, paciente tiene neumonía y pum. No. Cuando hablamos de neumonía, decimos neumonía adquirida en la comunidad, neumonía nosocomial, es lo mismo cuando hablamos de asma. Ya no podemos decir asma, punto. No. Ahora tenemos que hablar de clasificación. Cuando un paciente ingresa y ustedes son los primeros en ver, tenemos que hacer una clasificación por lo menos básica, de acuerdo a la sintomatología, de qué tipo de asma estamos hablando. ¿Estamos hablando de un asma intermitente? ¿Estamos hablando de un asma persistente leve, moderado o grave? Y así es como debemos colocar en el diagnóstico, ¿ya? Porque, ¿qué pasa? Si ustedes han sido los primeros en identificar al paciente, muchas veces a mí me pasa con los centros de salud, dan lo primero. ¿Qué creen que les dan a los asmáticos? Básicos, salbutamol, en todas partes, ¿ya? Entonces no me han clasificado el asma, me han puesto asma, le he dado el salbutamol y que le vea al especialista. ¿Qué creen que va a pasar cuando llegue ese paciente? Va a ser un paciente donde yo lo revise, lo ausculte y el paciente va a estar clínicamente normal, limpio. ¿Y qué va a pasar con ese paciente? Yo no voy a poder otorgarle un tratamiento crónico, porque para eso necesito que el paciente esté por lo menos 24 a 48 horas sin aerosoles, ya, para volver a reevaluar, ¿ya? Entonces, si ya me ponen la clasificación básica, por lo menos de acuerdo a esto me voy a orientar qué tipo de tratamiento darle al paciente, ¿ya? ¿Por qué digo básico? Porque nosotros no vamos a realizar la espirometría, es más, ni nosotros realizamos la espirometría. Solamente la realizamos la espirometría ya a través de la especialidad de neumología, que en su momento vamos a ver cuándo realmente amerita mandar a la especialidad, ¿ya? Entonces nosotros nos vamos a autolimitar hasta aquí, porque no vamos a tener el flujo pulmonar, ¿ya? Entonces, ¿qué es importante? Saber si es intermitente. ¿Cuándo va a ser intermitente? Cuando los síntomas presenten menor a 2 veces a la semana, todos los síntomas que hemos estado hablando. ¿En quiénes más vamos a hablar intermitente? Cuando hay despertares nocturnos menor a 2 veces al mes. Cuando hay uso de lo que es el salbutamol y el paciente lo necesita menor a 2 días a la semana. Cuando no hay interferencia en la vida normal del paciente. Ahora, ¿en quiénes hablamos de persistente? Aquí ya nos complicamos un poco. Tenemos los persistentes leves que vamos a presentar síntomas mayores a 2 días a la semana. Va a tener despertares nocturnos 3 a 4 veces al mes, va a usar lo que son los aerosoles más de 2 días a la semana, pero no más de una vez al día, va a interferir con su vida normal, pero con una limitación menor. Vamos a tener también el persistente moderado, que ya se nos va complicando, vamos a tener síntomas diarios, vamos a tener despertares nocturnos una vez a la semana, pero no todas las noches. Va a usar lo que son los aerosoles diariamente, el paciente ya va a tener limitación en su vida. Y grave, que ya grave tenemos que pensar en referir a la especialidad, porque esto quiere decir que el paciente no nos va a responder al tratamiento habitual. ¿Y qué va a pasar? ¿Cuál va a ser la clínica de estos pacientes? Los síntomas van a persistir todo el día. Por más que ustedes le den salbutamol, ama, todos los aerosoles que quieran, el paciente no va a poder controlarse, ¿ya? Tiene 7 veces a la semana, usa los aerosoles varias veces al día, el paciente ya tiene una disnea hasta en reposo, ¿ya? Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Toda esta clasificación debemos realizarla antes de poder referir al paciente, ¿ya? Ahora también han salido
lo que son unos test donde el mismo paciente puede realizárselo en su domicilio. Entonces, todo paciente que ya vamos viendo asmático, ya, lo importante es poder irse a su casa y mantener un buen control, no irse solamente controlado, sino que el paciente sepa cómo va a medicarse, porque no va a venir por los aerosoles todos los días, entonces tiene que saber cuándo acudir y cuándo no debe acudir y cuándo debe acudir de emergencia a un especialista. Entonces tenemos los test que sí son avalados por la Organización Mundial de Salud, que son aplicaciones en el celular, que les vamos enseñando a los pacientes y les vamos diciendo: usted, si empieza a presentar síntomas, molestias, usted tiene que empezar a hacerse el test, y ahí nos da un puntaje y nos dice cuándo realmente debe acudir al médico. La evidencia del GINA, pues como todo, como hace rato estábamos hablando, medicina basada en evidencia, va de acuerdo a estudios grandes, metaanálisis, revisiones grave, ya, que tienen que tener una alta influencia, tiene que ser realmente muy acertado el estudio para que se pueda ir modificando esto, ¿ya? ¿Y qué ha pasado con lo que es el COVID-19 y el asma? ¿Ustedes creen que los pacientes asmáticos han muerto más por lo del COVID? ¿Tienen una mayor mortalidad? Pues no. No ha habido relación entre lo que es el COVID y el asma. Pero ¿qué es lo que sí han relacionado? Que los pacientes que han sido o han estado en su proceso de una crisis asmática no controlada, ¿ya? Y han tenido COVID concomitante, en estos pacientes sí han tenido una alta prevalencia de mortalidad, ¿ya? Pero ¿qué ha pasado con los pacientes que han sido asmáticos, bien controlados, con uso de aerosoles y han tenido COVID? Son pacientes que no tienen un porcentaje de aumento de mortalidad por COVID, ¿ya? Entonces, ¿qué te recomienda? Paciente asmático no debe dejar de usar su tratamiento pese a cualquier tipo de infección, debe continuar. Y es más, se ha creído en estos estudios que los pacientes que han tenido asma y COVID más bien han estado protegidos. ¿Por qué? ¿Qué creen que ha pasado? Aparte del tratamiento con el salbutamol en pacientes asmáticos, ¿cuál es otra indicación de tratamiento? El uso de corticoides. No solamente vía aerosol, sino también vía oral. ¿Y qué es lo que le dábamos a los pacientes con COVID? Dexametasona, de tanto de moda se ha puesto la dexametasona, se ha dado corticoide, como eso ha salido la dexametasona de 6 miligramos. ¿Ya? Entonces, si el paciente ya estaba con uso de antiinflamatorios como lo que son los corticoides, estos pacientes tenían en realidad una menor prevalencia de producir un proceso inflamatorio junto con el COVID. Entonces, más bien ha tenido una protección. Ahí tenemos lo que nos dicen las guías: el uso de corticosteroides intravenosos asociado a menor mortalidad. Y bueno, esta es otra recomendación grande. Paciente que llegaba con crisis asmática, paciente que llegaba así con crisis asmática, estaba totalmente prohibido nebulizar. Porque no sabíamos si el paciente podía tener COVID, no tener COVID, estar en proceso de infección. Entonces, ¿qué pasa? Con los aerosoles, por el contacto de la nebulización y todo el humo que provoca al momento de nebulizar al paciente, no se podía nebulizar. O sea que si el paciente venía por mala suerte con una crisis asmática sin ser COVID, ni modo, al revertir solamente con aerosoles y con medicamentos endovenosos, ¿ya? Volvemos a repetir lo que es el COVID y el asma. ¿Por qué? Porque aunque no crean, seguimos teniendo casos de COVID en nuestro medio. Tenemos todavía algunos casos que de vez en cuando nos llegan a terapia. Entonces no descartamos, todavía no es una enfermedad en la cual podamos descartar todavía ahorita que ya no existe, ¿no? Entonces tenemos que tomar en cuenta que paciente asmático y con alta probabilidad de COVID no se debe de nebulizar. ¿Y qué ha pasado con los pacientes? Y esta también ha sido otra población para mí muy complicada. Pacientes con asma y tenían que vacunarse. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones que nos dan el GINA? Decían: paciente asmático, no lo toques, no le vacunes, no le respires encima. Eso está mal. Más bien, estas poblaciones que son poblaciones vulnerables, los pacientes asmáticos,
son pacientes que deben estar en fila número 1 recibiendo su vacuna, porque la vacuna de cierta manera les va a proteger obviamente de las infecciones y que se nos complique. Entonces, ¿las vacunas están recomendadas en asma? Sí. Lo que hace rato hablábamos, cuando hablamos de asma, hablamos que debemos confirmar el diagnóstico antes de iniciar el tratamiento. No es dar nomás salbutamol, hacer sus alegres a todo el mundo. Tenemos que primero dar un diagnóstico definitivo, ya no solamente asma, sino ver qué tipo de asma para recién iniciar el tratamiento. Y si hay duda, especialmente hablo de los pacientes adultos, si tienen duda, es mejor esperar, no dar tratamiento y mandar al especialista para poder realizar la espirometría. ¿Ya? Es un poco más complicado. Vamos a ver si entonces, en el manejo del asma van a haber mucho de aquí, yo creo, para toda su vida, mientras ustedes sean médicos generales o decidan hacer medicina interna o oncología, que son las tres áreas donde más vemos pacientes respiratorios, van a haber muchos, se tienen que ir familiarizando mucho con los conceptos de lo que son medicamentos LABAs, medicamentos SABAs, con lo que es el esquema SMART, algunas cosas, ¿ya? ¿Por qué? Porque ya no hablamos del medicamento propiamente, ¿ya? Por decir, si yo les digo ahorita, menciónenme un corticoide inhalatorio, ¿qué me dirían? Never, ¿no ven? Entonces, hablamos ya de lo que es la fluticasona. ¿Y por qué tenemos que empezar a hablar de grupos y no de medicamentos como sí? Porque en la cuestión de asma y de inhaladores estamos muy autolimitados de los medicamentos en Bolivia. Son pocos los medicamentos que tenemos, ¿ya? Entonces, mientras le demos un corticoide inhalatorio, digamos que estamos yendo bien con el paciente. Mientras le demos un LAB, digamos estamos yendo, tenemos el salmeterol, estamos yendo bien con el paciente, ¿ya? Y son preguntas que yo les voy a hacer en su examen. ¿Qué tipos de LADAS conocen? ¿Qué tipos de SABA conocen? ¿Ya? Tienen que saber. ¿Por qué? Porque a partir de ahora igual en las mismas guías van a ver, no vamos a mencionar medicamentos, vamos a hablar directamente de grupos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nos dicen? El objetivo obviamente va a ser disminuir el riesgo de las exacerbaciones, porque ya hemos hablado de la fisiopatología, ¿lo ven? Mientras más exacerbaciones tenemos, mayor cambio estructural, pacientes que tienen más complicaciones, ¿ya? ¿Cómo vamos a hacer? Lo que son los corticoides inhalatorios con el formoterol significa que nos van a ayudar mucho con el tratamiento de rescate para poder ayudar a disminuir el riesgo de exacerbaciones. Lo que son los corticoides inhalatorios más lo que son los LABAs de mantenimiento, el tratamiento de rescate, se puede usar el SABA si es que no logramos responder. No se recomienda el SABA para el paso número 1 en adultos y adolescentes. Ahorita vamos a ver esquemas de tratamiento, ¿ya? Y tratamiento de control que contenga corticoides para reducir el riesgo de exacerbaciones graves. Siempre va a estar recomendado lo que es la hidrocortisona, lo que es la prednisona, y hay que saber también en qué momento vamos a quitar, que lo vamos a ir viendo también. Esta imagen la han debido ver ya en algún momento. Es una imagen que creo que no cambia nunca, que nos enseña cómo va a ser el manejo del asma. Y es muy importante. El manejo es personalizado. Como hemos visto, tenemos hartos fenotipos cuando hablamos de asma, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Primero, evalúe la confirmación de lo que es el diagnóstico, control de síntomas y factores de riesgos modificables, comorbilidades, técnicas para usar el inhalador al del tratamiento, el objetivo del paciente, ¿ya? ¿Por qué es muy importante esta parte de evaluar? Hay pacientes que tienen problemas cardiológicos, ¿ya? Como que pacientes con arritmia cardíaca, como uso por decirle amiodarona. ¿Ustedes creen que en este paciente le puedo dar salbutamol? Está totalmente contraindicado porque uno de los principales, tal vez efectos adversos de lo que son los aerosoles son las taquicardias. Entonces ese paciente de por sí ya tiene una arritmia, lo puedo bloquear, ¿ya? Y
Entonces es muy importante ver otra cosa. Paciente diabético con insulina. Si le damos igual un corticoide inhalatorio, le damos un formoterol al paciente, una fluticasona al paciente, ¿qué es lo que va a pasar? Sus glicemias peor van a estar, ¿ya? Entonces hay que ver, hay que adecuarnos. Ahora no podemos dejar de iniciar, sí, pero lo que nos están aplicando aquí en las normas es que debe ser riesgo-beneficio. Si ustedes realmente necesitan iniciar el tratamiento, por lo menos tienen que tener los factores de riesgos bien controlados antes de iniciar el tratamiento, ¿ya? Se debe hacer ajuste, tratamiento de los factores de riesgo modificables y comorbilidades. Antesito de llegar a ese tema. El 80%, por si acaso, el 80-90% de los fracasos terapéuticos es el, ¿qué creen? ¿El mal tratamiento? Levanten la mano, ¿quiénes creen que es el mal tratamiento? ¿Qué creen que sea la mayor causa de fracaso terapéutico de los pacientes asmáticos? Que no saben el uso del aerosol. No saben cómo se usa el aerosol. Es lo más básico para nosotros en neumología saber usar aerosoles. Dime un número. Sí. 1, 2, 3, 4, 5, vamos. Ya no quería que estar por allá, me obligo a eso. Esto es aerosol. Aquí estamos con el medicamento, aquí está la boquilla que va a entrar a la boca. Enséñale a tus compañeros cómo van a usar el aerosol. ¿Cómo crees que se usa? Lo mismo que tú sabes, el paciente sabe. ¿Cómo crees? Aquí está la boquilla para que te nebulices, para que entre el medicamento. ¿Cómo le enseñarías a tu paciente que debe usar? ¿Tenemos alguno de ustedes que sea asmático? ¿Alguno que haya usado algún tipo de aerosol en alguna oportunidad? ¿Alguno que tenga familiar asma? Yo solo vi a mi abuelita una vez. Se lo veía así, le apretaba, y cuando ya le apretaba era que entraba. Nada, porque en mi vida he estado. Y ahí estamos con el 90% de fracaso terapéutico. ¿Saben cuánto cuesta un medicamento como el formoterol? 400 a 500 bolivianos un frasco. Imagínense lo que se va a gastar en el bolsillo y ustedes van a seguir circulando con medicamentos creyendo que el tratamiento está mal cuando ni siquiera sabemos usar el aerosol, que es lo más básico para nosotros. ¿Ustedes que han visto alguna vez cómo usan? ¿Sí? ¿Nos pueden explicar? Yo tengo mi hermanita que tiene asma, pero ella le da con Muy bien, eso se llama aerocámara. ¿Ya? ¿Y quiénes están indicados? En pacientes niños y en pacientes adultos mayores que no sostengan la respiración. Es un buen uso, pero es un buen agente también para lo que son los microbios y demás, que ya es otro tema. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer a partir de ahora? Ahorita no tengo ninguno que de la consulta conmigo, ¿no ven? ¿No han visto todavía cómo les enseño? sí hizo cuando estaba bien. ¿Y cómo les he enseñado? A ver, explícanos, párate. Primero se quitaba el frasco, la boquilla tenía que estar adentro y tenía que meter aire. Tenía que presionar y en el momento donde que haga pop, él tenía que meter aire por la nariz, inspirar. Nariz. Por la nariz va a meter el medicamento. No, ¿cómo le puedo decir? Como inspirar Por la boca, por donde va a entrar el medicamento. No, no sé cómo explicarlo. Ya lo agitaba, ya con la boquilla adentro, inspiraba y una vez que presionaba tenía que estar cerrado la boca, no tenía que salir. Entonces tenía que contar hasta 10 y luego recién sacar la boquilla. Ya. ¿Y qué es lo que he hecho primero antes de usar de enseñarle? Evalúo el buen uso. Y ustedes van a empezar a hacer lo mismo. Todo paciente que vea con aerosoles van a empezar a evaluar cómo están usando. ¿Qué es lo que generalmente hacen los pacientes? El medicamento está aquí.
hacen esto, se lo colocan, ¡pam! ¡Ufa! Eso es lo que hacemos. Eso está un mal uso de los aerosoles, ¿ya? ¿Qué hacemos? Agitamos el medicamento porque tenemos que bajar un medicamento para comenzar, ¿ya? Lo colocamos en la boca, lo cerramos con los labios, no tiene que haber fuga del medicamento. Apretamos, eso significa un puff. Apretamos y le enseñamos al paciente que debe inspirar por la boca, porque por la boca está metiendo el medicamento, ¿ya? Y el paciente, sin retirarse el medicamento, porque va a seguir saliendo la medicación, tiene que contar hasta 10 con el medicamento, con el aerosol en la boca. Entonces cuenta hasta 10, 8, 9, 10. Luego de contar, saca el aerosol y el paciente recién debe expirar. ¿Ustedes creen que me va a aguantar un paciente de 80 años hacer esto? No. Para eso ahora se han inventado lo que son las aerocámaras, que son equipos que se conectan directamente al tubo que va a la boca, que son como mascarillas. ¿Y qué es lo que pasa? Esto van a ser bien cerradas, cosa de que el paciente no tenga que aguantar la inspiración, sino que respire normal, pero como está tapando la nariz y la boca, ¿qué es lo que va a pasar cuando respire? Igual va a respirar el medicamento. Igual se deja por un periodo de 10 segundos. ¿Y qué es lo importante si tenemos pacientes que usan aerocámara? El lavado con agua, desinfección continua, porque son máscaras de plástico que todo el tiempo se llenan de hongos. Si ustedes ven, empieza a presentarse como una capa blanquecina. Entonces, ¿qué va a pasar a estos pacientes que a un inicio han venido con un cuadro asmático, ahora van a venir con un cuadro respiratorio? Ya, entonces todo el tiempo, cada que usa el paciente, como es directo contacto con la boca, tiene que estar todo el tiempo limpiando y enjuagando su aerocámara. También los pacientes que usen el medicamento todo el tiempo, antes y después de usar, tienen que hacer una limpieza de la boquilla del aerosol. ¿Ya? Entonces, eso es el poder evaluar. En realidad, a eso se basa mucho. Gracias. ¿En la respiración tienen que mover la boca con agua? No, no es necesario, no nos recomiendan, no están dentro de las recomendaciones. ¿Ya? Lo que nos dicen sí es que hagamos limpieza solamente a lo que es el aerosol, nada más. ¿Ya? Entonces, para eso nos dicen evalúe, ajuste y revise. Eso es básico para nosotros, ¿ya? Entonces, vamos a hacer tratamiento de los factores de riesgo modificables o comorbilidades que el paciente tenga, ¿ya? Hay que buscar estrategias no farmacológicas en algunos casos, ¿ya? En otros casos van a ver que van a tener un grupo de pacientes que se niegan al uso de los aerosoles. ¿Por qué? Un día por curiosidad aplíquense salbutamol. La taquicardia y la crisis de ansiedad que les hace dar especialmente a las mujeres jóvenes es increíble. Pueden llorar de su crisis de ansiedad con el uso de los aerosoles, ¿ya? Entonces, no todos nos toleran. Hay un grupo de pacientes que no va a usar la medicación, sienten que el corazón se les sale y demás. ¿Ya? Entonces, en estos pacientes tenemos que buscar alternativas. ¿Ok? Doctora, con relación a la administración de salud, se tiene que contar 10 veces y normalmente para una crisis, ¿cuántos pasos Es a lo que ahora vamos a llegar al tratamiento, pero te voy a adelantar. Generalmente nosotros manejamos 2 PAF. Eso es un PAF, lo que hemos hecho, sacamos el medicamento, el paciente respira normalmente, otra vez volvemos a colocar y el paciente tiene que hacer nuevamente la inhalación, su segundo PAF, ¿ya? Cuando hablamos de un paciente que está todo el tiempo con manejos ya de medicamentos cada 12 horas, que no son de rescate, porque el formoterol tiene un episodio de 12 horas que dura, son 2 PAF cada 12 horas y punto. El salmeterol, la fluticasona son 2 PAF cada 12 horas, porque son de mantenimiento. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuáles usamos de rescate? El único que nosotros tenemos es el salbutamol. Entonces, ¿qué hacemos con el salbutamol ante una crisis? 2 PAF. El paciente no responde a la emergencia. ¿Qué hacemos? A los 15 minutos se debe nuevamente aplicar 2 PAF. Paciente no responde. A los 30 minutos, 2 PAF. Paciente no responde. ¿Qué hacemos? Endovenoso. No podemos seguir aplicando los aerosoles más de eso por los síntomas que puede presentar el paciente en ese momento.
Si el salbutamol no les está respondiendo más de 6 veces, tienen que empezar terapia endovenosa. Podemos llegar a algún momento inclusive a usar hasta adrenalina en el paciente, ¿ya? Pero ¿qué pasa? Generalmente nosotros nos saltamos el tema del salbutamol en emergencia. Porque ¿qué pasa con nuestra población? Ya antes de venir ya se echó todo el frasco de salbutamol, ¿no ven? Entonces, si ustedes le preguntan, son pacientes que ya están más de 6-8 horas intentando revertirse ellos solitos con el salbutamol. Entonces, cuando llegan generalmente nosotros ya no usamos. ¿Qué optamos por usar? Nebulizador con salbutamol, ya para broncodilatar, porque nos ayuda mucho con el fisiológico también. O si no, directamente el paciente ya llega con la crisis y pasando hidrocortisona. ¿Ya? Más de 6 veces no está recomendado poder usar el salbutamol en menos de 1 hora. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. Ahora, ¿qué pasa? En algún momento me dicen, doctora, estoy pero con salbutamol y no mejoro. O sea, mejoro un rato y otra vez me vuelve a pasar. ¿Qué creen que ha pasado con estos pacientes? ¿No? ¿Cuánto tiempo dura el salbutamol? Por eso se dice que es tratamiento de rescate. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar el efecto del salbutamol. Obviamente el paciente va a volver nuevamente con la crisis. Y es ahí donde nos empiezan a hablar de esquemas y nos dicen, ustedes tienen que combinar tratamiento. No es solamente usar salbutamol y a su casa. No, para eso ya tenemos ahora los SABAs, ya lo que es el salmeterol. Entonces, ¿qué es lo que nos va a ayudar en estos pacientes a hacer tratamiento de mantenimiento? Necesitamos uno en caso de crisis, que el paciente se coloque, le enseñamos cuáles van a ser los síntomas por lo cual el paciente va a necesitar colocarse el salbutamol y vamos a usar el otro medicamento que debe usar el horario, que son sus medicamentos de mantenimiento. ¿Cuál es la idea? Disminuyen lo que es la broncodilatación, aumenta la respuesta alérgica y la inflamación y la reactividad de rebote en caso de que los pacientes no usen una terapia combinada. Eso es lo que utilizan los jugadores, ¿no? Sobre todo los salvadores. Eso es inducido por asma, inducido por el ejercicio. ¿No ven? Solamente es de rescate, no usen el mantenimiento. Ahora, ¿qué es lo que pasa también ahí? Nos dicen, ¿qué pasa si solamente va a usar SABAs y punto? Solamente un tratamiento, solamente y se olvida. Mayor riesgo de exacerbaciones graves, mayor riesgo de muerte. Mientras más exacerbaciones tengan, miren, mayor de 12 veces al año, paciente mayor riesgo de mortalidad. O sea, no es solamente ponerse. Hay que ver también los riesgos asociados a los aerosoles. Y esto va a ser prácticamente el resumen de esto. Antes nosotros usábamos mucho lo que es el paso 1, paso 2, paso 3. Estos cuadros los han debido ver ya desde fisiología, ¿ya? No se han modificado, ¿ya? Ahora, esto es lo que tenemos que empezar a relacionar con lo que es el cuadro de hace rato de la clasificación. Teníamos el intermitente, el persistente, leve, moderado y grave. Más fácil. Cuando nosotros tenemos un caso clínico de cuadro intermitente, vamos a usar el paso 1 y el paso 2 aquí. ¿Ya? ¿Qué quiere decir? Que el paciente va a usar corticoides inhalatorios más formoterol. ¿En quiénes? Pacientes con síntomas menores de 4 a 5 días a la semana. Pacientes que sean un asma intermitente. ¿A quiénes nos vamos a pasar a los pasos 3? A los pacientes que tengan un cuadro persistente leve. ¿Y qué es lo que nos dice el cuadro 3? Inicia lo que es el corticoide inhalatorio más formoterol de mantenimiento a dosis baja, porque la de aquí solamente era de rescate de lo que es el step 1 y el step 2. En el 3 nos dicen usen ya en horario pero en dosis baja. ¿Qué pasa con el paso 4? Vamos a dar a los persistentes moderados. En estos pacientes vamos a usar mantenimiento a dosis intermedia. Cuando no revertimos acá, el paciente tiene que ser referido al especialista. Ahí es donde se envía al neumólogo, porque el paso 5
hemos hablado de esa población persistente, grave, que no va a tener respuesta al tratamiento. ¿Y qué es lo que vamos a usar en terapia aquí? Vamos a usar los nuevos medicamentos, los complementos con LABA o los antileucotrienos. Uno de los que más se están utilizando son los anti-interleuquina 6, el omalizumab, ¿ya? Que nosotros todavía no lo tenemos en Bolivia, pero cada vez están más potentes las recomendaciones. ¿Y por qué no lo usamos en Bolivia? Por los costos. Son casi $16,000, creo, el precio del tratamiento en México, ¿ya? Y se debe dar al mes una vez. O sea, no es un tratamiento tampoco curativo. Entonces, por las limitaciones de los precios es que nosotros todavía no llegamos a comprar, ¿ya? Entonces, hasta aquí debemos de manejar. Paso 5, especialidad. ¿Qué otra cosa van a escuchar mucho? El montelukast. Pero hay que tener cuidado con estos medicamentos porque también producen complicaciones psicóticas. No es solamente recetar, hay que saber también a qué tipo de pacientes les vamos a ofrecer, ¿ya? ¿Y qué es lo que nos dicen en estos últimos pasos y en las últimas recomendaciones de las guías? ¿Qué es lo que nos añade? ¿Cuál es la diferencia? En estos pacientes empiezan a añadir algo que es la acitromicina. ¿Y por qué creen que usan la acitromicina? Básicamente eso es el tratamiento, por si acaso, de un asma crónico, una crisis asmática, ¿ya? De un paciente que va a necesitar hacer mantenimiento hasta que su asma esté controlado y vayamos quitando progresivamente, ¿ya? Para adultos adolescentes, tratamiento favorito, la budesonida más formoterol según sea necesario, en comparación con corticoides inhalatorios, sin otro tipo de diferencia, deja un mejor resultado. La dosis que usamos de la budesonida más formoterol son 2 PAC cada 12 horas, que era lo que hace rato les estaba exponiendo. Los antileucotrienos son menos efectivos, no hay que tratar de evitarlo en pacientes jóvenes, responden mejor en los pacientes adultos, como lo que hace rato les hablaba el montelukast. Para el asma alérgica estacional se recomienda ya lo que son los corticoides inhalatorios por ese periodo en dosis bajas, ¿ya? Y que se debe ir retirando. Lo que les decía, estábamos en la etapa de contaminación. Entonces, ¿qué me decían los pacientes? Ya venían mejor controlados, pero venían con sus aerosoles y me decían, doctora, ¿hasta cuándo más con el aerosol? Hasta que mejore obviamente la contaminación. Si yo a ese paciente me arriesgo a quitarle en 24, 48 horas, voy a tener ese paciente aquí. Y es lo mismo que ellos te hacen. La recomendación debe ser hasta 4 semanas después de lo que es la exposición o la temporada ambiental, ¿ya? Entonces vamos a ir disminuyendo progresivamente. Ahora, ¿qué pasa? Si tenemos salbutamol y el paciente está utilizando uno de mantenimiento, ¿cuál es el primero que vamos a intentar quitar? ¿Cuál creen que va a ser el salbutamol? Porque el salbutamol es el que está utilizando solamente en caso necesario. Se supone que si el paciente está bien controlado, ya no debería estar usando salbutamol tampoco, ¿ya? Entonces el salbutamol va a ser lo primero en quitarse. Luego va a ser la budesonida más formoterol. Nosotros esta combinación majestuosa no tenemos acá. Es corticoide inhalatorio más el formoterol, no tenemos aquí, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Damos un aerosol separado y el otro separado, no tenemos. Y entonces usamos, lamentablemente, todavía 2 aerosoles. La terapia MAR, solamente para que los conozcan, es una mezcla de triple esquema. Lo que hace rato nos mencionaba, lo que es lo que es la budesonida más formoterol, y esto es más un triple esquema, lo que obviamente dice que la terapia MAR ha mejorado mucho usando triple esquema. Eso es básicamente lo que nos dice. Es un tratamiento que al menos para nosotros ahorita sí nos importa saber, pero no es un tratamiento al que nosotros vamos a apuntar, es un tratamiento más de especialidad. Y el asma grave, de lo que hace rato hablábamos, son pacientes que ya ni siquiera en el GINA nos mencionan qué tipo de tratamientos vamos a dar, porque no van a ser respondedores.
pero sí están las nuevas terapias que se están implementando para tener esta pequeña población controlada, pero que también es muy controversial y en las ya estoy en la dimensión del dolor. ¿Cuál es la recomendación de la citromicina? Son 3 días a la semana, es una opción en los pacientes que tienen un asma persistente grave. En ellos se están recomendando con la idea de que se puedan reducir las exacerbaciones secundarias a infecciones. Entonces dan como una medida profiláctica, ¿ya? Tienen que tener en cuenta, uno, obviamente, la resistencia antimicrobiana que va a provocar. 2, en el electrocardiograma hay que verificar ya que puede producir un PUC de largo. Entonces, pacientes con alteración del electrocardiograma, igual hay que evitar el uso de lo que es la citromicina. Y eso es bonito, ese es el último estudio, con esto ya voy a terminar. Estos son estudios de los últimos medicamentos que se están probando. Creo que uno de los países más avanzados que están con lo que son las terapias biológicas es España, ¿ya? Aquí es donde implementan mucho lo que son los tratamientos para esa pequeña población que son los asmas graves, ¿ya? Entonces, dentro de los que son los anti-G tenemos el omalizumab, el anti-interleuquina 5, tenemos el mepolizumab, el anti-interleuquina 4 y 13 tenemos el dupilumab. De todos estos, el más avanzado realmente es el omalizumab, que es el que tenemos en Latinoamérica, pero los costos son muy elevados, pero ha tenido una buena respuesta, ¿ya? Están muy indicados para el asma grave, urticarias idiopáticas, sensibilización a alergenos, IgE total, hay que tener en cuenta el IgE total y el peso total. Y otra cosa muy importante antes de iniciar este tratamiento, que aparte que el que lo tenga que hacer el especialista, hay que tomar en cuenta que los pacientes cuando reciben ese tratamiento no tienen que estar inmunodeprimidos. No pueden ser pacientes oncológicos, no pueden ser pacientes con VIH, no pueden ser pacientes ni siquiera que estén cursando con alguna infección. Si tienen algún cuadro, cual sea que fuera infeccioso, el omalizumab los inmunodeprime más y el paciente se complica, ¿ya? Entonces hay población específica también en cuáles usar.